resulta ser el quinto signo vital. Ya desde hace muchos años se utiliza dentro de lo que es la valoración de la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura, como los signos vitales básicos que nosotros debemos evaluar al realizar el examen físico de cualquier paciente. Y más aún, les comentaba que desde estos últimos 2 años, con la pandemia, el poder utilizar un oxímetro de pulso se ha vuelto incluso mucho más frecuente que el poder tomar la presión arterial o saber utilizar un tensiómetro electrónico. Entonces, el oxímetro de pulso es el quinto signo vital y debemos conocerlo muy bien. Dentro de lo que es la parte de la teoría de este equipo y cómo vamos a interpretar, hoy día vamos a ver esos aspectos. Entonces, dentro de lo que es la monitorización, al realizar nosotros la valoración de los signos vitales, monitorizamos a un paciente. Monitorizamos distintos aspectos, la función cardiovascular, frecuencia cardíaca, presión arterial. Monitorizamos la función respiratoria con la frecuencia respiratoria y también ahora con la valoración de la oximetría de pulso. Los tipos de monitorización, les decía que hay monitorizaciones que son invasivas y hay otras que no son invasivas. Dentro de lo que es la monitorización invasiva de la función respiratoria, tenemos primero a la gasometría arterial, que es el tema que sigue luego. Y dentro de la monitorización no invasiva, porque no requiere el que tengamos que realizar procedimientos a nuestros pacientes, como tomar una muestra de sangre o realizar una punción, está la oximetría de pulso. Entonces, es un signo vital, es una forma de monitorizar de forma no invasiva la función respiratoria y principalmente el intercambio de gases. También les decía que el oxímetro de pulso se ha llegado a utilizar desde 1940 y también tenía la finalidad de detectar periodos de hipoxemia, especialmente en los pilotos que estaban a grandes altitudes. Y como si pueden recordar el anterior tema, el día de ayer habíamos visto que a grandes altitudes existe una menor cantidad de presión atmosférica de oxígeno, y estos pacientes o estas personas estaban sometidos a una mayor posibilidad de presentar hipoxemia. A mayor altitud hay menos porcentaje de oxígeno en el aire que inhalan y pueden presentar estos trastornos, ¿no? Entonces, y lo utilizaban colocándole en el lóbulo de la oreja. El oxímetro de pulso también no solamente es una forma no invasiva, sino que también es una técnica óptica de monitorizar. ¿Por qué es una técnica óptica? Porque utiliza una serie de ondas de luz, que vamos a ver, una luz roja y otra infrarroja, y que tiene la ventaja de que lo puedes realizar de forma continua y además de que es una forma no incruenta de valorar la saturación de pulso o saturación periférica de oxígeno. No solamente tenemos al oxímetro de pulso para valorar la saturación, sino que también les decía que dentro de lo que es la monitorización de la función respiratoria, teníamos una monitorización también no invasiva que evalúa la presión arterial de dióxido de carbono. Esta presión arterial de dióxido de carbono que nosotros vamos a evaluar al interpretar una gasometría, también la podemos monitorizar de forma no invasiva. Y la forma no invasiva de hacerlo es mediante el capnógrafo. El capnógrafo también es una técnica óptica, al igual que el oxímetro de pulso, y valora de forma cuantitativa, nos da un valor numérico, y cualitativa nos va a dar una onda, y tiene la finalidad de evaluar la cantidad de dióxido de carbono que se elimina con la expiración, que tendría que tener una relación con la presión arterial de dióxido de carbono que tenemos en la gasometría. Entonces, tenemos a estas dos formas de monitorización. Una de ellas, que es la oximetría de pulso, que es un signo vital, un quinto signo vital, que tiene la finalidad de evaluar
la saturación de la hemoglobina y también tener una relación de la presión arterial de oxígeno que tiene un paciente, que lo tenemos en la gasometría. Y por otro lado tenemos la capnografía, que también es una forma no invasiva de evaluar la cantidad de dióxido de carbono que se elimina al final de cada expiración, que también va a ser un equivalente a la cantidad de dióxido de carbono que está en la gasometría. Entonces, estas dos formas de monitorización tienen la finalidad de evaluar la función respiratoria, oxigenación, eliminación de dióxido de carbono. Entonces, nosotros estamos dando énfasis a la oximetría de pulso. ¿Qué es lo que vamos a ver en la oximetría de pulso? Les decía que si podemos encontrar en diferentes equipos de monitorización, desde los más sencillos, un oxímetro de pulso, hasta algunos que tienen cierta complejidad. Nos van a dar frecuencia cardíaca, cardioscopía, nos van a dar la saturación, nos van a dar la frecuencia respiratoria, la presión arterial y también nos van a dar la temperatura. Entonces, el oxímetro de pulso puede venir en equipos pequeños, fáciles de utilizar, que podemos llevarlos para la atención de los pacientes, o están en equipos más complejos, en unidades que tienen cierta complejidad, como emergencias, quirófano, terapia intensiva. Y ahora es cada vez más frecuente que vean que haya un monitor multiparamétrico en las salas de internación. Es una forma continua de evaluar los signos vitales en pacientes que tengan cierto grado de gravedad. Entonces, esta saturación de oxígeno en realidad se abrevia, les decía, como la SpO2. Lo que nosotros vemos en el monitor, en el oxímetro de pulso, es la saturación periférica de oxígeno o saturación de pulso de oxígeno, que en la gasometría tal vez nos puede hacer confundir, porque en la gasometría, junto con esos valores que les he dicho que vamos a evaluar al ver gases en sangre, hay un valor que se abrevia así, que es la saturación arterial de oxígeno, que también está en porcentaje. Y van a ser la saturación periférica de oxígeno, es un equivalente también de esta saturación arterial de oxígeno. Entonces, la saturación que nos da el pulso oxímetro me ayuda a evaluar cómo está realizándose la oxigenación en ese paciente. Y además sé que está muy relacionado con la saturación arterial de oxígeno, que es un valor que también me van a dar en la gasometría. ¿Cuál es el valor normal de la saturación arterial de oxígeno, de la saturación periférica de oxígeno? Es el valor por encima del 90%. Este valor va a variar, porque recuerdan que ayer habíamos dicho que a mayor altitud la presión arterial de oxígeno disminuye y también lo va a hacer la saturación. Pero la saturación siempre va a ser por encima del 90%. Llegará hasta un 94, 95% en Santa Cruz, que son niveles más bajos, y estaremos más cerca al 90, 91% en lugares más altos, como en La Paz, por ejemplo, pero siempre por encima del 90%. Entonces, el valor de la oximetría de pulso es un valor superior al 90%. Y también en la saturación arterial de oxígeno de la gasometría va a ser superior al 90%. Ambos van a tener una diferencia muy pequeña. Si ustedes hacen una oximetría de pulso y ven que está 92, 93, es muy probable que en la gasometría tenga ese valor y que varíe más 1 o más 2%. ¿Ya? Entonces, tiene esa finalidad del oxímetro de pulso, es detectar los episodios de hipoxemia, porque cuando disminuye menos del 90%, ya sabemos que, uno, la saturación arterial de oxígeno en la gasometría debe estar baja, dos, que la presión arterial de oxígeno de ese paciente debe estar baja y que está ante situaciones que están produciendo hipoxemia. ¿Sí? Por eso que nos ayuda en la valoración de la insuficiencia respiratoria, un valor por encima del 90%. Vamos a ver que no solamente ese oxímetro que aquí tan complejo como en este monitor, sino que en el pequeñito que utilizamos en el dedo de los pacientes, nos va a dar otros valores más que debemos interpretar. No solamente que esté más de 90 es lo único que vemos en el oxímetro de pulso.
¿Por qué utilizamos al oxímetro de pulso? ¿Por qué es tan necesario utilizarlo? Porque van a ver que cuando hemos hablado de insuficiencia respiratoria, el día de ayer les decía que la clínica de la insuficiencia respiratoria no puede ayudarnos al diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Clínicamente, la insuficiencia respiratoria presenta signos, síntomas de hipoxemia, signos, síntomas de hipercapnia. Pero esos signos y síntomas son sugestivos de otros trastornos también. Entonces, no tenemos la certeza de que un paciente con signos de hipoxemia, como alteración del estado de conciencia, sea enteramente producido por un problema respiratorio. Entonces, por eso el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico, no es clínico. Y además, las situaciones de hipoxemia, miren que cuando en semiología vemos que la cianosis nos ayuda a diagnosticar que un paciente no está oxigenando bien, que está hipoxémico. Sí, sí, es cierto que cuando vemos a un paciente cianótico sabemos que está oxigenando de una forma deficiente. Pero miren que la cianosis se presenta cuando la saturación generalmente está por debajo del 80%. Lo que significa que entre un 80 y un 90% en los cuales el paciente ya está hipoxémico, porque estamos en menos de 90, 88, 85, hasta 80, antes de que se presente la cianosis, o incluso antes de que sean signos y síntomas de hipoxemia y de hipercapnia evidentes, el paciente ya está hipoxémico. Es por eso la importancia de la pulsioximetría. Nos ayuda a detectar rápidamente los periodos de hipoxemia, que clínicamente, primero, se presentan más tarde y que, segundo, no dan la certeza de que sean producidos por la falta de oxígeno. Entonces, esa es la importancia del oxímetro de pulso, que nos ayuda a poder realizar rápidamente el diagnóstico. Algo también muy importante, hacerles recuerdo que es una forma no invasiva y además puede ser una forma continua de evaluar la oxigenación del paciente, porque pueden dejar ustedes el oxímetro todo el día, ¿no? Evaluamos de forma continua, segundo a segundo, los cambios que pueda presentar en la saturación un paciente. Cosa que no lo podemos hacer tal vez con la valoración clínica o cosa que no podemos hacer con la prueba de gasometría, que no podemos tomar gasometrías cada 1 a 2 horas a un paciente. Entonces, ahí está la importancia. Les decía que el oxímetro de pulso es un quinto signo vital y además es una técnica óptica. ¿Por qué es óptica? Porque utiliza porque utiliza dos tipos de ondas de luz, una luz roja y otra luz infrarroja. Y principalmente su funcionamiento está muy relacionado a lo que es la espectrofotometría y la fotopletismografía. ¿Qué significan estos dos nombres? Primero, la espectrofotometría es aquella que tiene la capacidad de medir el porcentaje de saturación de la hemoglobina mediante los cambios de luz que se producen desde la emisión de la luz roja y de la luz infrarroja que atraviesa un tejido, en este caso es el dedo, y llega a un receptor. Y esos cambios de luz que han sufrido al atravesar este tejido que está con sangre oxigenada o sangre desoxigenada, llega a un receptor y se puede interpretar. Y eso nos va a dar la espectrofotometría, nos va a dar el porcentaje de saturación de la hemoglobina al hacer esa comparación de las ondas de luz que están atravesando y que se están recepcionando en el otro extremo del equipo. ¿Bien? Entonces, miren, la hemoglobina, al igual que otras proteínas, cambia su configuración cuando está con algún tipo de reacción química, es decir, cuando está con oxígeno o cuando no tiene oxígeno y está con dióxido de carbono. Y esto ocasiona que cambie también su configuración para la absorción de luz. Entonces, gracias a esta forma de interpretar las ondas de luz, nosotros podemos obtener mediante la espectrofotometría esa valoración del porcentaje de saturación que tiene nuestro paciente. Todas estas son las configuraciones de la hemoglobina. Miren, hay una hemoglobina oxigenada, desoxigenada, metahemoglobina, la carboxihemoglobina.
Entonces, todas estas cambian su configuración y va a cambiar la forma en la cual absorbe luz. Y eso en el receptor del oxímetro de pulso nos va a poder dar el porcentaje de la saturación de oxígeno. Entonces, miren, por un lado tenemos entonces la espectrofotometría. Entonces, esta parte es importante. Dentro de lo que es la oximetría de pulso, tienen ustedes que valorar dos aspectos importantes. Un valor cuantitativo es un valor numérico. ¿Cuál es ese valor numérico? Es el porcentaje de saturación periférica de oxígeno que nos va a dar mediante la espectrofotometría, esos cambios de luz a través del tejido que está oxigenado, desoxigenado, nos va a dar este valor cuantitativo. Otro valor que debemos valorar es el valor cualitativo. El valor cualitativo no es un valor numérico, sino es un valor que podemos interpretar mediante una onda, que esta es la onda de pulso. Entonces el oxímetro de pulso nos va a dar estos dos valores. Un numérico, saturación de hemoglobina, y una onda de pulso, que es la que se obtiene mediante la fotopletismografía, que es la capacidad de los equipos del oxímetro de pulso para detectar la sangre pulsátil. Es fundamental porque lo que debe interpretar este equipo es la sangre pulsátil que está atravesando ese tejido y debe interpretar en esa sangre pulsátil recién los cambios en la configuración de la hemoglobina. Entonces no puede detectar la saturación venosa, ¿no? O podría, pero mediante la fotopletismografía, que es la capacidad de detectar la onda de pulso, que ese tejido esté pulsátil, recién va a poder interpretar los cambios en la configuración de la hemoglobina arterial. ¿Sí? Y esta onda de pulso que ustedes ven aquí, tienen que ustedes valorar esa onda de pulso así regular, como los dientes de una sierra, nos va a dar también un valor cuantitativo adicional, que va a ser la frecuencia no cardíaca, sino la frecuencia de pulso. Y si ven aquí está en inglés, rate pulsate. Entonces la frecuencia de pulso, que va a ser también muy similar a la frecuencia cardíaca. Entonces, esos son la forma en la cual vamos a interpretar el oxímetro de pulso. No sé si tienen alguna duda o consulta en esta parte. ¿Han entendido esta parte? Bueno, para hacerles recuerdo entonces, ¿qué cosas debemos valorar dentro de lo que es la oximetría de pulso? Es uno, un valor cuantitativo que nos va a dar la saturación periférica de oxígeno, más del 90%, y lo que evalúa son los cambios de luz a través de un tejido. El segundo, un valor cualitativo, que es la onda de pulso, que vamos a ver como una onda regular que sirve para que nosotros veamos de que se está detectando realmente el pulso en este equipo y que este valor es adecuado para interpretar. Esta onda de pulso además nos va a dar un valor cuantitativo, que es un adicional a este equipo, que es la frecuencia de pulso, 72, miren. Y si seguramente este paciente auscultan, estará igual en 72 latidos, frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso. ¿Qué situaciones tienen que tomar ustedes en cuenta para interpretar recién esta saturación? Es que les decía que estos equipos tienen que interpretar la sangre arterial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es importante? Antes de que yo interprete este 97%, es que yo vea la onda de pulso. Y si yo veo la onda de pulso y digo, esta onda es regular, está detectando las pulsaciones. Entonces, la interpretación de los cambios de luz debe ser adecuada y seguramente sí está saturando 97%. Muchas veces, cuando ustedes vean y pongan un oxímetro de pulso, por algunos cambios, por ejemplo, la vasoconstricción, la hipotermia, esta onda de pulso no se va a ver o va a ser muy irregular. O a veces se ve como una línea, sube,
no es regular como la que estamos viendo aquí. Siendo ese caso, ¿ustedes creen que ese valor que nos va a dar aquí la saturación periférica de oxígeno va a ser adecuada para interpretar? ¿Es solo sí o no? ¿Qué creen? ¿Va a ser adecuado? ¿Será que ese equipo está detectando la onda de pulso? Hola, ¿hay alguien ahí que puede? ¿Qué creen? No va a ser adecuado, ¿no? Entonces, primero, antes de que yo realice la interpretación del oxímetro de pulso y diga, este paciente está saturando 97 o está saturando 90, tengo que ver primero la onda de pulso. Si es una onda de pulso regular, sí se detectan las pulsaciones. Esto es, realmente es 90, realmente es 97 y su frecuencia de pulso es 70. Si yo veo una onda de pulso que es irregular, que está un trazo irregular, parece que sube, baja, no, hay algo que está pasando mal, no detecta las pulsaciones, no es un lecho pulsátil. Debe ser un dedo en vasoconstricción, un dedo que tal vez esté frío y por tanto, aunque yo vea aquí 94, no sirve para interpretar en ese caso la saturación de oxígeno de ese paciente. Entonces, lo primero siempre que van a detectar es que tenga una buena onda de pulso, que signifique que se está detectando ese lecho pulsátil. Entonces, esos son la espectrofotometría, el porcentaje de saturación de la hemoglobina, y la fotopletismografía, la capacidad de detectar los lechos pulsátiles. Y los dos los vemos en el oxímetro de pulso. Un valor cuantitativo, saturación, y un valor cualitativo, la onda de pulso. Entonces les decía, es el lecho vascular pulsátil, ¿no? Debemos muy bien ver esa imagen de la onda de pulso que vamos a ver ahí, debemos saber interpretar. Miren, esta tabla es lo que les decía con anterioridad, la saturación de oxígeno, o sea, arterial, o sea, de pulso, es decir, gasometría o oxímetro de pulso, es siempre por encima del 90%, cambia a nivel del mar y a la altitud, igual cambia, igual que los gases en sangre. Entonces, la onda de pulso nos va a ayudar mucho. Miren que la onda de pulso primero nos sirve para ver si ese lecho es pulsátil, si lo que estoy viendo realmente es la saturación de la hemoglobina. Y además me va a dar la frecuencia de pulso, que es un equivalente a la frecuencia cardíaca, casi va a ser lo mismo. En una persona normal, las pulsaciones van a ser la misma frecuencia que la frecuencia cardíaca. Entonces, hay diferentes tipos de sensores para el oxímetro de pulso. Hay sensores, los comunes que han debido, conocemos todos, los digitales, ¿no? Los que ponemos en el dedo. Es uno de ellos. Y tenemos otros tipos de sensores. Tenemos, por ejemplo, los auriculares y otros más pequeños que utilizan en pacientes pediátricos. Todo lecho que sea pulsátil, que sirva para transmitir las pulsaciones. Si ustedes unen sus dedos, colocan un dedo con el otro dedo, uno llega a percibir la pulsación, ¿no? Sabemos que está latiendo, está pulsando. ¿Cuáles las diferencias en relación a la localización? Es que las ondas auriculares generalmente detectan más rápidamente los cambios de la saturación. Tardan entre 10 y 15 segundos para que veamos los cambios. Si estaba en 94, de repente empieza a bajar porque está pasando algo o tiene alguna intercurrencia. En 10 y 15 segundos ya empieza a bajar ese valor del oxímetro de pulso que tenga un sensor auricular. Lo que no ocurre con el sensor que utilizamos en el dedo de las manos, que tarda hasta 50 segundos en que haya cambios en la saturación. Entonces, esto también es importante. En algún momento van a ver en emergencias que cuando alguien está haciendo la intubación de un paciente, le ponen un oxímetro de pulso porque tenemos que verificar que esté saturando bien, que esté oxigenando bien, vemos la onda de pulso y de repente se realiza la intubación del paciente. Si realizan la intubación del paciente, es una vía difícil, una vía aérea difícil, una persona con sobrepeso, obesa, y no hay la seguridad de que han puesto el tubo endotraqueal en la vía aérea, pero lo intuban y lo empiezan a oxigenar. ¿Será que el oxímetro de pulso me va a ayudar para saber si está bien intubado o no ese paciente?
sabiendo que el oxímetro de pulso, cuando se coloca en el dedo, detecta situaciones de hipoxemia hasta 50 segundos después de que empiece a bajar la oxigenación en sangre, hemos dicho que no nos sirve para eso. Es por eso que muchas veces van a ver, se le intuba a un paciente, sí, está todo bien, sí, están ahí, ya lo conectan al ventilador, pasan 30 segundos, ustedes siguen viendo 90, 91, sí, está todo bien, y de repente pasa un minuto y de repente empieza 90, 88, 86, 85, empieza a bajar la saturación. ¿Y eso por qué se ha producido? Es porque el oxímetro de pulso no nos sirve para evaluar los cambios agudos de hipoxemia, especialmente cuando se utilizan los sensores digitales. Sí nos ayudan cuando ya es un paciente intubado, etcétera, pero cuando estamos haciendo la intubación no nos da la certeza de que el paciente esté bien o esté mal intubado. Y es algo frecuente que van a ver cuando están en emergencias, haciendo internado, el oxímetro de pulso no les sirve para eso. ¿Ya? Lo único es que el que realiza la intubación pueda ver realmente que está atravesando el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Esa es la mejor forma de saber que ese paciente está bien intubado. Entonces, es algo importante, que cambia entre 50 segundos hasta evaluar los cambios en la saturación. En ese paciente que muchas veces ya lo han conectado al ventilador, queda la duda, lo tienen que desconectar, sacar el tubo, volver a oxigenar, tratar de nuevo intubar. Entonces, el oxímetro de pulso no nos va a servir para esos cambios agudos. ¿Para qué más nos sirve esta onda de pulso? Hemos dicho que aquí la onda de pulso se llama pletismografía. La pletismografía de este paciente es la onda de pulso. Nos sirve para ver si está en un lecho pulsátil, y si está en un lecho pulsátil y yo veo las ondas bien regulares, recién interpreto la saturación que tiene. Esa es una finalidad. La segunda o las otras funciones es que nos sirve para detectar los cambios de la onda, me sirven para detectar situaciones de vasoconstricción o vasodilatación. Y esto es muy importante, especialmente en un tema que vamos a ver todos, que es el tema de shock. En el shock hay etapas. Hay una etapa de vasodilatación, vasoconstricción. Entonces nos puede ayudar para saber si una onda de pulso es normal. Generalmente tiene esta configuración. Un pico más alto, una pequeña escotadura, una que es sistólica, diastólica, así, regular. Y cuando hay vasoconstricción se achata, se aplana. Y cuando hay vasodilatación más bien se vuelve más picuda y se empieza a invertir la parte diastólica. Entonces, la segunda finalidad de la onda de pulso en el oxímetro de pulso es detectar los cambios de vasoconstricción o vasodilatación, los cambios vasculares. La tercera nos va a ayudar para poder evaluar la necesidad de líquido de un paciente. ¿De qué forma hacemos esta evaluación? Normalmente, en inspiración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Miren, en inspiración, al meter el aire, nosotros aumentamos la presión intratorácica, ¿verdad? Estoy expandiendo mis pulmones, lo que ocasiona es que el retorno venoso disminuye, porque estoy llenando mis pulmones de aire y el retorno venoso disminuye. Al disminuir el retorno venoso, disminuye la precarga ventricular, no le llega mucha sangre al ventrículo, por lo cual el gasto cardíaco disminuye, no late la misma cantidad de sangre, late un poco menos de sangre en la inspiración. Meto aire, menos retorno venoso, menos precarga, menos gasto cardíaco. Por lo cual, en inspiración, la onda de pulso va a ser un poco más baja que en expiración. Entonces, normalmente hay cambios de esta onda de pulso en inspiración y en expiración. Pero esos cambios son muy sutiles, que casi no van a ser evidenciados en el oxímetro de pulso en una persona que no tenga estos problemas, que sea una persona con otra patología. Miren, aquí ustedes no saben cuál es inspiración, cuál es expiración. Entonces,
esa diferencia que existe en inspiración y expiración es apenas de un 10%, lo que significa es que no se va a ver si está en inspiración, o hay menos latido, menos sangre, menos pulso, y luego está expirando y hay más pulso. No se ve esta diferencia. ¿En qué situaciones sí va a ser evidente? Cuando por algún otro motivo haya perdido precarga ese paciente. Entonces, ¿cómo perdemos precarga? Volumen, sangrados, deshidratación. Entonces, cuando un paciente esté deshidratado o haya tenido un evento hemorrágico agudo o ha perdido sangre, en inspiración metemos aire, disminuimos el retorno venoso, que ya está disminuido por la deshidratación, por la hemorragia. Entonces el gasto cardíaco todavía se disminuye más y ahí sí vamos a ver la onda en inspiración más bajita y en expiración más alta, más bajita, más alta. Entonces esa variabilidad de pulso se llama. Esa variabilidad de pulso que ustedes puedan ver en el oxímetro de pulso nos sirve para detectar la deficiencia de volumen, sea sangre o sea líquido. Entonces, cuando ustedes vean en un oxímetro de pulso un paciente grave, ven la onda de pulso es regular, sí está bien, pero hay ondas altas y hay otras más bajitas, altas, más bajitas, que hay variabilidad de pulso. ¿Y eso qué significa? Que por algún motivo la precarga de ese paciente está disminuida. Y si ustedes ven el contexto de ese paciente, podrá ser una deshidratación, un quemado, un paciente que ha tenido una lesión vascular y ha sangrado, una hemorragia digestiva, un paciente con deposición líquida, pero por algún motivo ha disminuido su precarga. ¿Ya? Entonces, esa es la tercera finalidad de la onda de pulso que ustedes tienen que conocer cuando nos encontremos ya de manera presencial y veamos los casos clínicos, ¿no? ¿Por qué cambia la onda de pulso? Cambia la onda de pulso en situaciones de cambios de la reactividad vascular, vasoconstricción, vasodilatación, cambia en situaciones de disminución de la precarga o del retorno venoso, se vuelve más bajito, se ve esta variabilidad de pulso. Bueno, ¿qué tan exacto es esta técnica? Les había dicho que no nos sirve para intubar a un paciente porque cambia. Tarda hasta un minuto en que veamos recién los periodos de hipoxemia, ¿no? Entonces no nos va a servir para los cambios agudos, pero ya cuando estamos monitorizando a un paciente es muy exacto el oxímetro de pulso. Mucho depende del fabricante y muchas veces si ustedes han tenido oxímetros de pulso, durante la pandemia nos han dado oxímetros de pulso que incluso eran que saturaban menos de 90, en unos como normal 85. Entonces, bien, depende mucho del fabricante. Entonces, ¿de qué forma vemos la exactitud? Comparando tal vez uno con otro oxímetro de pulso. Tenemos uno, tenemos dos, comparamos los dos para ver la exactitud de este equipo, ¿no? Entonces, por debajo de cuánto el oxímetro de pulso ya no es representativo. Vamos a quedar aquí, nos quedan 4 diapositivas. El día jueves nomás ya nos encontramos y el día jueves acá empezamos gasometrías, por favor. Gracias a todos por participar y que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Profesor. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Hasta luego, doctor.